Bien, decía, buenas tardes. Mi objetivo en el día de hoy es, de alguna manera, continuar la exposición donde lo dejamos ayer, pero introduciendo tanto en la exposición como en el debate elementos o consideraciones que a mí me han surgido y que supongo que ustedes también, con todo lo que llevamos ya visto y oído hasta la fecha. Entonces, si recuerdan, ayer hablamos de los datos, ayer hablamos de los conceptos, de las definiciones, un poquito algunos datos de la situación española, y lo dejábamos aquí. Voy a continuar un poco con la exposición de datos referida al tema de las condenas, que esto siempre es algo que preocupa mucho siempre en todos los países, al menos en todos los que yo conozco, siempre parecemos tener el mismo problema y estamos muy obsesionados con el presunto problema, y es el escasísimo número de condenas en relación con las dimensiones reales del problema. Si estamos hablando de unos 30 millones de personas esclavizadas en el mundo conforme a las consideraciones más conservadoras, 40 según otras, y tenemos unas condenas que, por ejemplo, en el caso de España, son 40 entre los años 2012 y 2016, de ellas la inmensa mayoría por explotación sexual, pues claro, las cifras de condenas son muy insatisfactorias. Yo traigo aquí el modelo de España, pues por traer uno, pero por lo que les he oído a ustedes aquí, en Costa Rica pasa exactamente lo mismo, con un código penal en el que la tipificación del delito de trata es anterior a la española, porque la española es de 2010, la suya, si no recuerdo, es de 2003. Pues el número de condenas es escaso, siempre es escaso. Y esto lo vivimos siempre como una gran tragedia. Yo sobre este dato sí que es fiable, claro, el número de podemos no saber cuántas víctimas tenemos, haber una gran brecha entre lo de las víctimas detectadas y aquello que acaba en un proceso, pero los números de las condenas son un dato estadístico muy contundente y muy fiable, igual que los números de los procesamientos o los números de los escritos de acusación. Entonces, ese dato siempre es muy frustrante. Ya lo digo porque así compartimos al menos la frustración. Siempre es frustrante. En España, por analizar este dato, con el tipo introducido en el año 2010, las dos primeras condenas se producen en el año 2012. Fueron dos condenas muy celebradas. Ambas son relativas a explotación sexual. Posteriormente, en el año 2013, hubo 5 condenas, 4 de ellas por explotación sexual, otra relativa a la mendicidad. En el 2014 hay 7, en 2015 hay muchas más, 20 condenas, y en el 16, 6 condenas. En el 2017 hay muy pocas condenas, por lo que yo sé. Estos son datos obtenidos de la Fiscalía, que cierra sus memorias en septiembre con datos del año anterior, con lo cual los últimos datos oficiales que tenemos son esos. Si quisieran, yo tengo a disposición un resumen de todas las sentencias condenatorias dictadas en España con todas las referencias. Si les interesa, yo solo puedo hacer llegar un poco estudiadas el perfil de la víctima, de los acusados, pruebas de cargo y demás, ¿no? Pero me parecía que detenernos en eso nos iba a comer toda la hora. Condenas son pocas. En el caso español, además, exclusivamente por trata con fines de explotación sexual y trata con fines de explotación de la mendicidad, que en los expedientes de la Fiscalía se meten en el mismo lote que las de trata laboral. Pero no hay ninguna condena específica en España por trata laboral. ¿Eso significa que no la hay? No, eso significa que hay problemas para que haya condenas. Creo, por lo que he oído estos días, que ustedes tienen un problema también muy parecido. El que no haya condenas
hay que vivirlo como un drama solo hasta cierto punto. Y esto ya es una reflexión. Es verdad que hay muy pocas condenas, muchas menos condenas de las que debería. Pero el dato positivo es que las hay, que empieza a verlas, y probablemente en el futuro empiece a haber muchas más. Además, en las condenas, normalmente las primeras condenas, lo cual también es muy frustrante, aun sabiendo, porque sabemos que detrás hay un grupo organizado fuerte, nunca llegamos, como les decía ayer, a la cúspide de ese grupo. Nunca. Los que caen son muchas veces mandos intermedios que en muchos casos, además, sobre todo en los casos de prostitución, son mujeres exprostituidas, extratadas en la mayoría de los casos, que van ascendiendo en la cadena. Esto pasa también en los casos de trata laboral, lo cual es tremendo. Pero bueno, es lo que hay a día de hoy. Mi experiencia en España es que los últimos procesos, hemos ido aprendiendo de los errores, todos, la Fiscalía, la Policía, las ONGs, todo el mundo, con lo cual los últimos procesos que se están instruyendo en España, por eso yo esos datos aquí no los tengo, sí que son dirigidos a redes mucho más grandes, sí que hay muchos más acusados y sí que hay pruebas mucho más sólidas y no solo el testimonio de la víctima. Por eso digo que la frustración hay que medirla y hay que pensar en que vamos avanzando, y eso tiene que animarnos a continuar. Esta es la razón por la que relativizo el casi ridículo número de condenas en relación con la dimensión global del problema. Es muy difícil obtener las condenas porque tenemos que hacer un viaje muy largo hasta llegar a la sentencia condenatoria. Un viaje muy largo que empieza por la detección de las víctimas, por la creación de conciencia tanto en la ciudadanía como en los operadores jurídicos de que el problema existe, porque para detectar las víctimas hay que mirar con anteojos especiales de detectar víctimas de trata, y eso no es tan fácil si los agentes de policía, los fiscales o las ONGs en el caso español o la CONAT en el caso de ustedes no tienen la formación específica para saber qué es lo que hay que buscar. Entonces, claro, eso todo es un proceso largo y cuyos resultados se ven a más largo plazo. Entonces, una vez detectadas, hay que instruir los procedimientos. Y ahí, al principio, cometemos muchos errores, que es hacer descansar toda la instrucción en la víctima. Entonces, cuando llega la posibilidad del acto del juicio, no podemos presentar acusación porque no tenemos víctima, no tenemos prueba, no tenemos caso. Y muchas otras veces, aunque consigamos presentar el escrito de acusación y demás, nos enfrentamos a un juez que no conoce el problema. Por tanto, también hay que dar formación a los jueces. A veces nos hemos perdido muchas cosas por el camino porque los abogados defensores tampoco conocen lo que tienen que conocer para acercarse adecuadamente a su defendida y, por tanto, conseguir una buena defensa. En fin, como el proceso es muy largo y jugamos a muchas bandas, pues que llegar a las sentencias condenatorias es un trabajo difícil, pero se está llegando y también se aprende de los errores. Más allá del dato así frío, esas condenas, en general, están basadas en el testimonio. Yo les estoy compartiendo la experiencia española, que será extrapolable a la suya en muchísimos puntos, en otros no. Ya veremos en el tema de tipificación, que en algunas cosas la suya es mucho mejor que la española. Esas condenas, esas 40 condenas, 36 de explotación sexual, que es todo el elenco de condenas que tenemos, están basadas casi en la totalidad, de forma casi exclusiva, en el testimonio de la víctima como única prueba de cargo. Y ya les digo que eso es un problema. Pero vamos, es un problema en la trata y es un problema en cualquier delito. En todos esos casos solo conseguimos que la víctima preste testimonio si está asistida por una ONG normal. Yo creo que esto no hace falta saber una palabra de derecho para pensar que una persona en esa situación, con lo que ha vivido y con el miedo que tiene a los tratantes, a la policía, al sistema en general, si no tiene una cobertura sólida, no va a declarar, no va a colaborar. Es evidente. Y esa cobertura sólida, en nuestro caso, cosa que es bastante disparatada, la proporcionan las ONGs. ¿A qué me refiero con esa cobertura sólida? A que se le proporcione una vivienda, se les proporcione permiso de trabajo y residencia,
y se les proporciona asistencia muchas veces médica, pero también psicológica y demás, y se les haga entrar en ese proceso cuyo objetivo final para las víctimas, desde el punto de vista de las víctimas, es dejar de serlo, no nos olvidemos. O sea, la víctima está muy bien. Nosotros desde el proceso penal, la víctima es la víctima, y el sujeto pasivo del delito y un testigo muy cualificado en estos casos. Pero desde el punto de vista de la protección a la víctima, el objetivo no es que declaren en el proceso penal. Por eso ahí hay una confrontación de intereses. O sea, los intereses son distintos. El interés respecto de la víctima es protegerla y que salga de la condición de víctima, que algún día deje de ser víctima, porque desde la posición de víctima no se va a ningún sitio bueno. Desde la posición de víctima lo más fácil es que vuelva a caer, vuelva a ser tratada. Entonces, claro, eso no necesariamente pasa por colaborar en el proceso penal, que es lo que los operadores desde el proceso penal queremos y necesitamos, lógicamente. Por eso insisto en que el punto intermedio es buscar el equilibrio para evitar la revictimización y buscar medios de prueba alternativos adicionales a el puro testimonio de la víctima. Porque lo que tenemos a día de hoy es solo testimonios, solo sentencias condenatorias cuando hay testimonio de la víctima, y ese testimonio de la víctima solo se produce cuando las víctimas han sido asistidas. Hasta ese momento, ahora las cosas están empezando a cambiar. Si no había testimonio de la víctima, ya no se investigaba más, lo cual, sinceramente, es un disparate, pero es lo que se ha estado haciendo. Porque los hechos demuestran que si investigas, que si se investiga, que si se hacen, como se está haciendo ahora, intervenciones telefónicas, seguimientos, agentes encubiertos, etc., un montón de cosas, de instrumentos que la policía tiene a su disposición para investigar los delitos, cualquier delito. Bueno, pues si se utiliza eso, claro que se descubren nuevas pruebas. Y otro problema que tenemos en las sentencias, que creo que a esto ya hice referencia ayer, es la absoluta falta de conciencia acerca del impacto psicológico que la trata tiene en la víctima y, por tanto, en la consistencia de su testimonio, lo cual avala la tesis de que no debemos dejar descansar todo el peso del proceso en la víctima y, a su vez, avala la necesidad de dar formación a todos, pero en este caso especialmente a los jueces, para que entiendan que el testimonio que van a tener no es un testimonio maravilloso como podría ser el de la víctima de un delito de estafa que es licenciado en Derecho. Eso no se puede esperar de una víctima de trata. O sea, usted va a tener un testimonio normalmente con múltiples lagunas, va a tener un testimonio muchas veces inconsistente y tal, y es lo que hay. Entonces, no se puede valorar ese testimonio al margen de las circunstancias vitales que rodean a quien presta el testimonio. Esto hay que explicárselo a los jueces. Un ejemplo. Y esas circunstancias, además, no pueden deslocalizarse, es decir, valorarse sin tener en cuenta el origen de la víctima. Porque, claro, yo a ustedes les puedo contar lo del vudú y les puede dar la risa, pero les aseguro que a las nigerianas no les hace falta ni otro tipo de amenazas, que el vudú siempre implica una amenaza terrible, ni violencia física, ni en general. A través del vudú el control sobre sus vidas es absoluto. Entonces, claro, esto hay que explicárselo a los jueces. Y normalmente, jueces en este caso digo porque son los que tienen que valorar el testimonio. Como hay que explicar, no, es que esta víctima no ha colaborado porque todo el mundo, un caso real, víctimas paraguayas, que hubo una temporada que había muchas. La primera sentencia española hace referencia a unas víctimas cuya nacionalidad era paraguaya, que se había partido de la base de que no querían colaborar porque todo el mundo les hablaba en castellano y no contestaban. Resultó ser que las pobres mujeres no hablaban una palabra de castellano, solo hablaban guaraní. Pero claro, como venían con un pasaporte paraguayo, pues alguien presumió que en Paraguay se hablaba castellano. Punto. Y así pasaron los meses. Bueno, estas cosas pasan continuamente. Entonces, de esto hay que ser muy consciente, de que si logramos tener a la víctima en el proceso, estamos ante unas víctimas muy especiales. Entonces, o las cogemos en su conjunto con todas sus especialidades y peculiaridades, o no vamos a tener prueba testifical de la víctima suficientemente sólida. Esa es otra de las consideraciones que quería hacer respecto de las sentencias. Bueno, eso es un gráfico de las sentencias condenatorias.
la inmensa mayoría de las sentencias son condenatorias. Y aquí de nuevo las estadísticas son un poco engañosas, porque ahí figuran sentencias absolutorias, pero la inmensa mayoría de las sentencias absolutorias no es que sean sentencias absolutorias, son sentencias absolutorias respecto del delito de trata. En algunos casos porque los hechos son anteriores al 2010 y no se podía aplicar el delito de trata, y en otros porque al final no se aplica el delito de trata sino otros tipos penales, pero en la mayoría de los casos se aplican tipos penales. Es decir, las sentencias son condenatorias en alguna manera. Lo que pasa es que en la estadística no figuran como sentencias condenatorias de trata. Pues sinceramente, yo respecto de esto creo que habría que hacer otro tipo de estadísticas. Se me ocurría esta mañana, trata y delitos conexos. En la línea de lo que proponía Paul ayer, no sé si lo dijo aquí, lo dijo, esto de ser pragmáticos y de la teoría de Al Capone. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es desmantelar organizaciones y que dejen de tratar a personas. Si les metemos en la cárcel por blanqueo de capitales, por evasión de impuestos o por las violaciones que han cometido, en principio nos tendría que dar igual. Es verdad, o sea, y sin embargo nos hemos movido durante todos estos años con el axioma, por eso digo que la marca trata de alguna manera también ha hecho mucho daño. Es decir, o es trata o fracaso absoluto. Miren, no, pero si le han caído 20 años por la violación, no sé, pues mire, 20 años que le tengo ahí en la cárcel, no sé. Seguro que en ese tiempo no está tratando a otras personas. O sea, yo estoy muy a favor de ser muy pragmáticos y la forma de que esto se refleje en las estadísticas sería, por ejemplo, esto hay que pensarlo, una mera ocurrencia, hablar de condenas por trata y delitos conexos, y con eso pues ya las estadísticas nos van a crecer. Y necesitamos que las estadísticas nos crezcan para que nos den credibilidad y para tener fondos. Muy bien, no es hacer trampa, yo no estoy diciendo hacer trampa, es poner las cosas en su sitio, porque el sitio es mucho más amplio que ese 172 en su caso traído del protocolo de Palermo. Bien, más reflexiones. Tratando de recapitular un poco algunos problemas que plantea la persecución del delito y que, por lo que yo he oído aquí, también son comunes y son comunes en casi todos los países. Se suele decir, por eso lo pongo entre interrogantes, porque yo lo comparto solo a medias. No, el principal problema de persecución es la invisibilidad, la trata, las víctimas ocultas y no sé qué. Bueno, pues depende. La invisibilidad o la ceguera, diría yo. Depende. Casos de invisibilidad, algunos hay. En el caso del servicio doméstico, sí, es mucho más complicado, porque se une a lo del lugar de difícil accesibilidad, porque es donde se desarrolla el ámbito de la vida doméstica y ahí uno no puede entrar porque sí, salvo que tenga constancia de la comisión de un flagrante delito o con una orden judicial. Pero invisibilidad, hombre, no sé aquí, pero en el caso de España, la oferta de servicios sexuales, desde luego, se hace bien visible. Se hace bien visible en el centro de la ciudad durante muchos años, en la calle Montera, que es el puro centro de Madrid. Se hace bien visible en la Casa de Campo, o sea, es que no hay más que pasar por allí. Es visibilísimo. Otra cuestión es que alguien quiera meterse ahí, con lo cual lo de la invisibilidad del delito, hombre, pues a mí que me lo expliquen, porque si yo salgo a la calle y lo veo, pues es que se puede ver. Claro, depende de lo que quiera ver. Por eso digo que más que invisibilidad yo hablaría de ceguera. En otros casos, en los casos de la trata laboral, pues igual, depende de lo que queramos mirar. Entonces, no es las explotaciones agrícolas, por ejemplo, pues suelen estar al aire libre, normalmente. Es decir, invisibles no son. Los talleres clandestinos, bueno, pues son invisibles hasta cierto punto. Todo el mundo sabe dónde están los talleres clandestinos. Al menos todo el mundo de las zonas de alrededor. Ustedes me hablan aquí del tema del café y demás. Yo en España, respecto del textil y tal, en ciertas zonas de Galicia, todo el mundo sabe dónde están los talleres clandestinos de Zara. Todo el mundo. Que no están solo en Bangladesh, están también en Galicia. Entonces, lo de la invisibilidad yo lo someto a cuarentena. Me parece más que es ceguera. Y el otro problema que se dice el carácter transnacional. Bueno, el carácter transnacional es cierto, como casi todo ahora es globalizado y transnacional, pero también para eso tenemos instrumentos. La trata normalmente
está considerada un crimen pseudo de lesa humanidad, pero tampoco es que sea un crimen de lesa humanidad, pero está considerado en esa categoría de crímenes susceptibles de justicia universal, es decir, de aplicación extraterritorial de la ley. Eso, junto a al propio concepto de trata, que tipifica todo, o sea, trata es en el momento de la captación, en el momento del traslado, en el momento del llegar al origen, pues en cualquiera de esas fases, si se detecta, se puede perseguir en cualquiera de los países. Por tanto, el carácter transnacional, dado el carácter de delito sometido a la excepcional aplicación extraterritorial de la ley penal y demás, yo eso tampoco creo que sea un gran problema. ¿Puede ser un gran problema para la investigación? Sí, pues como tantos delitos transnacionales. Sí que me parece de más peso el segundo factor, la falta de conciencia sobre la gravedad del delito, tanto en la ciudadanía en general, que puede ayudar mucho a la detección, como en los operadores jurídicos que tienen que perseguirlo y castigarlo. Eso sí, es un problema real, y es un problema real que tiene una solución relativamente sencilla a través de la capacitación y de la educación, ¿no? Como herramienta que cambia muchas cosas. ¿Que se da en lugares aislados y de difícil accesibilidad? Pues depende. Hay explotaciones agrícolas de muy difícil accesibilidad. El tema de la pesca en el sudeste asiático es terrible, es verdad. Los buques se van al medio del mar, donde actúan con una impunidad absoluta. De hecho, los propios informes de Naciones Unidas recogen que las personas tratadas en cuanto enferman son tiradas directamente al mar. O sea, esto está pasando hoy, a día de hoy, y Naciones Unidas lo sabe. Entonces, no se molestan en traer el barco, llevarles y curarles ni nada. Los tiran al mar directamente y ya está. Entonces, sí, están en el medio del mar, pero si sabemos qué pasa, pues a lo mejor algo se puede hacer. El siguiente problema al que ya he hecho referencia en varias ocasiones es que durante mucho tiempo, por lo menos, hemos dejado descansar todo el proceso en el testimonio de la víctima. O teníamos víctima o ya no investigábamos. Entonces, eso, claro, debilita tremendamente las posibilidades de acabar en con un escrito de acusación y en una condena, porque las víctimas no son testigos fiables en el sentido de que pueda garantizar que van a comparecer al acto del juicio. No, eso básicamente se puede garantizar lo contrario. Como regla general va a pasar lo contrario, que no van a comparecer al acto del juicio. Entonces, aunque quieran colaborar, algo habrá que hacer antes para intentar mantener ese testimonio. Las víctimas tienen mucho miedo a sus tratantes, pero tienen mucho miedo y mucha desconfianza en general de la policía y de todo el sistema de administración de justicia. Y un miedo en muchos casos justificado. Les voy a poner un ejemplo. Después del discurso de que es muy difícil detectar a las víctimas y tal, en esos lugares tan ocultos y tal, como son ese prostíbulo, que ya les digo es el mayor prostíbulo de Europa y tal, y que todo el mundo conoce dónde está, hubo una mujer en Barcelona que estaba identificada como víctima de trata, una chica jovencísima que estaba ejerciendo la prostitución, está en la calle además. Bueno, a esta mujer la Fiscalía estaba empeñada en abrir un proceso, estaba investigando. O sea, este era un caso uno de esos expedientes que la Fiscalía tenía controlado con la intención de formular el escrito de acusación. Pero no llegó a término este escrito de acusación porque la muchacha se suicidó. Se tiró por un puente, era de las muchas que ejercía la prostitución forzada, en la calle, en la frontera entre España y Francia, en la Jonquera. Esta mujer se suicidó tirándose por un puente, tenía 20 y pocos años. Antes de suicidarse, había sido multada, al menos en 4 o 6 ocasiones, multada por los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, por ejercer la prostitución en la calle. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español detectaron a una persona que ejercía la prostitución en la calle y le impusieron al menos 4 multas en diversas ocasiones a lo largo de muchos meses. Pero nadie se ocupó de dar a esa persona la protección como víctima de trata que necesitaba. Resultado, se suicidó, no hubo caso. Esto pasa. Pero claro, esto no puede pasar.
O sea, no puede pasar que sancionemos a las víctimas administrativamente y que no hagamos nada por darles la protección que por ley se merecen, que por ley tienen garantizada. Entonces digo que, claro, para esas personas la policía son unos señores que vienen, piden los papeles que no tienen y ponen multas. Entonces, ¿cómo van a confiar de repente, de un día para otro, en que el sistema de justicia penal va a asistirlas y a dotarles de todo tipo de garantías? Pues no confían, pero es que ustedes tampoco, o yo tampoco confiaríamos. Entonces, esa barrera también hay que vencerla. Como les decía también, contribuye a todo esto, a la trata con fines de explotación sexual, la falta de criterio sobre cómo abordar la prostitución y la doble moral escandalosa que preside este asunto respecto de la trata sexual. Porque todos sabemos, y las cifras que se manejan son de que los porcentajes de prostitución forzada en los locales habilitados para ello y con licencias administrativas son altísimas, a veces se habla del 90%, y sin embargo esos locales se siguen abriendo con licencias administrativas y por tanto con los parabienes de la administración, y esos locales vuelven a abrirse después de redadas en las que se detectan víctimas de trata con los parabienes de la administración, y la prostitución es anunciada sistemáticamente. Ahora en España empieza a moverse un poco ese tema, pero casi todos los periódicos nacionales de buen nombre tienen páginas en las que anuncian casas de masaje y otros similares que todo el mundo sabe que son prostíbulos u oferta de prostitución. O sea, hay una doble moral tan absoluta y una ausencia de regulación legal, al menos en España, que genera un doble discurso muy contradictorio. Otra cuestión, otro problema que te quería poner de relieve es, y esto es muy habitual en la mayoría de los países, que los casos sentenciados, como les decía antes, son solo por explotación sexual, o por explotación de la mendicidad, no hay un solo caso de trata laboral. Eso en nuestro país se debe, además, a algo muy específico que luego les voy a contar. Y también, como vengo insistiendo muchas veces, creo que otro problema es la falta de preocupación y de abordaje del tema de la explotación laboral severa y de la necesidad de una armonización a nivel internacional. Hemos armonizado a nivel internacional el tema de la trata, pero como les decía, les he dicho muchas veces, la trata es un proceso que tiene como fin la explotación. Si no abordamos el tema de la explotación, el proceso no tiene ningún sentido por sí mismo. Y el tema de la explotación, que ahora veremos, carece de estándares internacionales mínimos. Así como respecto de lo que sea trata, se llevó a unos estándares internacionales mínimos con Palermo, en el tema de la explotación laboral, la explotación misma no existe ese estándar internacional mínimo. Sí existe, proporcionado por la OIT y muy útil en la interpretación del tipo penal, estándares acerca de lo que sea trabajo forzoso. Y eso nos va a ayudar mucho a interpretar el tipo. Pero acerca de lo que sea explotación laboral misma no existe. Y eso es imprescindible para evitar el fenómeno de la trata. Más cosas. ¿Alguna propuesta de solución? Pues por ejemplo, la Fiscalía ha insistido mucho en España en que, yo también les insisto, lo he dicho una y otra vez, en que cuando instruimos un proceso hay que intentar a toda costa buscar otros medios probatorios ajenos a la declaración de la víctima. ¿Que tenemos la declaración de la víctima? Fenómeno. ¿Que no la tenemos? Tenemos otros medios probatorios en que apoyarnos. Esos medios pueden ser intervenciones telefónicas, seguimientos testificales, etcétera. Luego, ustedes saben mejor que yo, pero a veces conviene recordarlo porque parece que se nos olvida que la prueba válida en derecho para, cumpliendo con todas las garantías, poder condenar a alguien, no es solo la prueba directa del testigo víctima. Que yo sepa, todos tenemos más o menos admitida la prueba indiciaria y la utilizamos, vaya si la utilizamos, para condenar a veces por delitos gravísimos. Es decir, si recolectamos un número suficiente de indicios sólidos y probados, podemos construir un razonamiento que nos permita llegar a la condena. Y esto no se nos puede olvidar. Por tanto, recopilemos cuantas pruebas o indicios tengamos y luego ya veremos. Y pongámoselos al juez encima de la mesa para que pueda valorarlos.
Esto, por ejemplo, lo de las intervenciones telefónicas, en España ya se está empezando a hacer y ha permitido desmantelar importantes redes nigerianas que son muy poderosas. Lo siguiente es una propuesta también, una petición continua de la Fiscalía y que se está llevando a la práctica, es la formación adecuada para intentar comprender la especial circunstancia de las víctimas de trata, como les decía antes. Y esto hay que hacérselo llegar también especialmente a los jueces. El tema del impacto psicológico del que les hablaba antes. Y lo que está haciendo la Fiscalía en España con bastante buen resultado es, por sistema, intentar preconstituir la prueba. Por si acaso. Si tenemos a una víctima que quiere colaborar, en el momento en que pueda declarar, porque esa es otra cosa de la que ya se habló aquí ayer, la víctima no va a salir del lugar donde está tratada e inmediatamente hacer una declaración fetén que le encante al juez instructor y al juez de enjuiciamiento. Lo más normal es que esto no sea así. La víctima necesita un periodo que nosotros llamamos de restablecimiento y reflexión, durante el cual lo que necesita es que la dejen en paz, en manos de los psicólogos y los asistentes sociales y de quien la asista para poder recuperarse. Pasado ese periodo, si decide colaborar, la Fiscalía intenta siempre preconstituir la prueba, obviamente con todas las garantías, especialmente las garantías del derecho de defensa, para que pueda ser utilizada válidamente en juicio si no comparece la víctima. Y eso, una sentencia del año 2014 sobre trata, insistió especialmente en la importancia de este medio probatorio y en los requisitos que debía cumplir, que son requisitos que ya había establecido el Tribunal Constitucional para su validez como prueba de cargo, y este recurso se está utilizando de forma sistemática ahora. Si la víctima decide comparecer al acto del juicio, normalmente no declara, para evitar la revictimización es esto sobre todo, no declara directamente, sino por videoconferencia. Videoconferencia en la que suele estar presente, porque les da mucha seguridad, la asistente social o la psicóloga o quien quiera que les haya asistido. Los jueces también durante mucho tiempo tuvieron mucha reticencia hacia las videoconferencias. Que no es que yo diga que los jueces sean malos por definición, por Dios, en absoluto estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la videoconferencia era un medio probatorio que planteaba dificultades a los efectos de que después los abogados de los acusados recurrieran las sentencias por defectos en el procedimiento o por vulneración de derechos de defensa. Entonces, claro, la preconstitución de la prueba, la declaración por videoconferencia, todo ese tipo de medidas un tanto excepcionales tienen que hacerse con amparo legal y con respeto de todas las garantías. Pero así hechas, ahora ya se han convencido de que pueden. Y ya el Supremo también les ha dado el visto bueno. Y por último, una reflexión que también tomo de lo que hemos compartido con Paul Holmes estos días, lo de llevar a cabo una investigación inteligente y pragmática. Esto de la teoría Al Capone que él decía, yo estoy completamente a favor. Es decir, si podemos condenar por trata, bien. Y si es por otra cosa, pues también. E intentemos que esto figure en las estadísticas de alguna manera. Y si no, pues mira, las estadísticas son estadísticas, pero lo que nos importa es otra cosa. También quería destacar, y he venido haciendo referencia a ello en varios momentos, quería destacar también que existen, o sea, hasta ahora les he puesto de manifiesto problemas de instrucción, de persecución del delito, pero creo que existen también problemas en la tipificación penal y eso sí que tiene una solución más fácil. Si hay que reformar el Código Penal para que encaje mejor en la resolución del problema, eso es una solución fácil. Ojo, es una solución fácil cuando llegamos a la conclusión de lo que hay que hacer, es decir, requiere un previo estudio de los problemas y requiere un diseño de política criminal. En estos casos muchas veces es tendente a cero, o sea, inexistente, cuando no absolutamente errático o caótico. Bueno, en este tema en general, la mayoría de los países han carecido de una política criminal, de decisiones político-criminales serias, sosegadas, de reflexión previa a la introducción del tipo en el Código Penal. Lo que la mayoría de los países han hecho es, ya se lo he dicho en varias ocasiones, como se había ratificado el protocolo de Palermo en el país correspondiente, pues había que meter, entendieron muchos países, la inmensa mayoría, que había que meter eso que decía Palermo en el Código Penal.
Entonces se hace un corta-pega de Palermo y se mete en el Código Penal. Esto es desde luego lo que se ha hecho en España. Ustedes no han hecho eso exactamente, han hecho otra cosa un poco diferente. Pero en muchísimos países se ha hecho esto. Entonces, claro, eso no hace falta ser un genio ni un experto en interpretación para saber que eso va a generar problemas. O sea, si tenemos códigos penales, ordenamientos jurídicos que se supone que tienen un orden interno y que pueden ser interpretados los tipos sistemáticamente, y que hay una coherencia y un orden interno, y metemos un cuerpo extraño procedente del derecho internacional, pues lo normal es que dé problemas. Es como un trasplante incompatible. O sea, para hacer un trasplante lo primero que hacemos es mirar la compatibilidad del grupo sanguíneo, estas cosas. Bueno, pues en la política criminal, en el diseño de tipos penales, habría que hacer un poco lo mismo. Es a lo que yo digo, hacer política criminal seria y no, pues eso, trasplantar un órgano sin hacer ni siquiera un análisis de sangre, que es un poco lo que ha pasado en la mayoría de los códigos cuando aterriza un cuerpo extraño llamado trata de seres humanos, que además en la mayoría de los casos no sabemos dónde meter. En España se crea un título especial, un título bis, que se llama trata de personas, y ahí va el 177 bis, ese artículo solo. No sabíamos dónde meterlo y ahí lo metimos al lado de los delitos contra la inmigración. Ustedes también tienen mérito, porque meten el delito de trata, que encima es mucho más amplio, que sí contempla la explotación laboral y tal, que está bastante bien hecho el tipo, entre los delitos contra la libertad sexual, entre el rufianismo y el proxenetismo, que también tiene mérito. O sea, quiero decir que en la desorientación del legislador, al tener ese cuerpo extraño que viene además del derecho internacional, ha sido grande y normalmente se ha reflejado en esta ausencia de política criminal seria, de estudio serio del problema. Decir, bueno, vamos a ver, tenemos este compromiso internacional, ¿vale? Esto no significa que tenga que meter esas letras de esa norma literalmente en mi Código Penal, porque a lo mejor pudiera ser que eso que me dice el protocolo de Palermo ya lo tuviera yo castigado en el Código Penal, a lo mejor, o lo tuviera castigado de forma insuficiente, pero me hubiera bastado con reformar un tipo ya existente. Esa reflexión en general no se ha hecho y hay que hacerla. Ese procedimiento tan poco ortodoxo ha llevado a duplicidades, lagunas de punición, problemas concursales irresolubles, porque claro, nosotros podemos intentar con toda nuestra buena fe, y debemos intentarlo, porque muchos problemas se solucionan, interpretar, es decir, rompernos la cabeza para ver cómo puedo interpretar el tipo de forma que encaje. Pero claro, las posibilidades de la interpretación son limitadas entre otras cosas por las exigencias del principio de legalidad. Entonces hay un punto en que uno ya no puede interpretar. Y ahí hay a veces problemas concursales irresolubles, otras veces no. Y lagunas de punición también. O sea, hay las dos cosas. Estamos en problemas de tipificación. Voy a hacer una comparativa ahora entre los problemas en España y los problemas en Costa Rica, al menos lo que yo he detectado, que no soy, o sea, lo que yo he detectado en estos 2 días. Tampoco es un estudio muy serio, pero bueno, a modo de laboratorio vamos a utilizarlo esto. En España solo se tipifica la trata, o sea, el proceso, con finalidad de explotación sexual o con la finalidad de imponer trabajos o servicios forzados. Es decir, no se tipifica la trata laboral. Hablamos de ella, pero es mentira. Porque Palermo no tipifica la trata laboral, no define la trata laboral. Dice, la explotación, entre otras cosas, dice Palermo, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o análoga a la esclavitud. Esos son los mínimos de Palermo. Los mínimos de Palermo son mínimos. En el ordenamiento español esos mínimos se convierten en máximos. Porque claro, en la medida en que los reproducimos en la ley, son los máximos. Más allá de eso, el principio de legalidad nos impide castigar otra cosa. Bueno, pues en el ordenamiento español la trata laboral no se castiga. Es decir, la trata con finalidad de explotación laboral, no sexual, no se castiga. Se castiga la trata cuya finalidad es la explotación sexual o la trata cuya finalidad es la imposición de trabajos o servicios forzados. Eso se puede interpretar y se puede interpretar, ahora lo veremos, con las normas de la OIT y queda una cosa bastante apañada. Pero
si decimos la trata laboral, pues trata laboral como tal en España no se tipifica. Ustedes sí, ahora se lo voy a poner de manifiesto. Y por otra parte, sí tipificamos, hay muchas diferencias, por eso explica también el que haya sentencias en explotación sexual. En el tema de la explotación sexual se tipifica la trata, el proceso y la explotación misma. Estoy en España, ¿eh? Entonces, eso, el tipificar la explotación misma facilita, como la detección normalmente es en la fase de explotación, que ya ha salido fuera del proceso de la trata, eso facilita mucho la detección, porque también aquí tenemos delito. Sin embargo, en España la cosa es curiosísima, producto de esto, de la genial política legislativa que precedió a la introducción de este precepto. No se tipifica la trata laboral, aunque sí se tipifica la explotación laboral como delitos contra los derechos de los trabajadores, que están pensados para otra cosa, pero bueno, están ahí. Se tipifica la trata para la esclavitud y servicios forzados, pero no se tipifican ni la esclavitud ni los servicios forzados, salvo un supuesto muy especial de esclavitud vinculado con el genocidio. O sea, esto es, no hay más que abrir el Código Penal español y ver que esto es así. No se tipifican los trabajos forzados mismos ni la esclavitud, sí se tipifica la explotación laboral, pero no la trata para explotación laboral. Esto es un ejemplo de desastrosa política legislativa, esto hay que hacerlo bien. Y de esos defectos en la tipificación vienen los problemas para obtener condenas. Claro que no hay condenas por trata laboral en España, con ese panorama como para verlas. ¿Qué hacen los jueces? Lo que pueden. Normalmente lo llevan aquí, a los delitos contra los derechos de los trabajadores, 311, 318. ¿Contienen condenas? Sí, pero esas condenas son ridículas porque esos delitos están pensados para otra cosa. Están pensados para quien no da de alta en seguridad social, es decir, para dar tutela penal a infracciones laborales, infracciones laborales graves en lo laboral, pero a años luz de la gravedad de la trata. Es decir, aquí esto hay que tirarlo todo el edificio y volver a hacerlo. Arreglarlo es mucho más costoso que volver a hacerlo. Ustedes en Costa Rica, bueno, en Costa Rica el artículo 172, como saben mejor que yo, sí que tipifica tanto la trata con finalidad de explotación sexual como la trata con finalidad de explotación en general. La laboral estaría incluida ahí. Es decir, con eso van más allá de los mínimos de Palermo y me parece muy bien, creo que es lo que hay que hacer. Y también tipifican, y en eso son mucho más coherentes, en la línea de otros ordenamientos, por ejemplo, en Alemania, en Portugal y demás, se hace esto así también. Se tipifica no solo la trata, el proceso, sino la explotación misma, tanto sexual como laboral, como veíamos ayer. Aquí, entre los no se crean que solo les voy a dar palmaditas en la espalda, la ubicación sistemática del tipo, un desastre, eso hay que cambiarlo necesariamente, porque eso nos lleva a que no veamos la trata laboral. Entre el proxenetismo y el rufianismo, los del café no cuadran, o las empleadas del servicio doméstico. Y también creo que hay una cierta disfunción en cuanto, aunque sobre eso tendría que reflexionar, en el hecho de que el tema de los medios, recuerdan que Palermo define acción, medio y finalidad de explotación, el tema de los medios ustedes lo usan como un agravante. Y, por tanto, la definición de la trata es algo al menos distinto de lo de Palermo. No sé si mejor o peor, pero distinto. Y el problema que yo le veo a eso es que, dado que hemos conseguido una unificación casi universal en lo que es el concepto de trata, hombre, ponerse tan estupendos, que lo hacen otras legislaciones, lo sé, y apartarse de aquello en lo que hay un consenso internacional, pues va a dificultar la aplicación extraterritorial de la ley y demás. Yo sobre eso haría una reflexión que yo ahora mismo no tengo elementos suficientes para poder hacer, pero lo digo a efectos de, también de sacar problemas y conclusiones de lo que hemos estado viendo hoy. Y está claro, esto es en mi opinión, que puede estar equivocada. Me gustaría también incidir. Por cierto, ustedes, además de la trata laboral, por supuesto, consideran la trata para imposición de trabajo o servicios forzados, servidumbre, esclavitud y tal. Bien, respecto de esto, que eso está en Palermo, está en España, está en Costa Rica, está en general en todos los países. Me parece imprescindible que en estos conceptos, y de hecho eso ayuda mucho en España, por ejemplo, que no tenemos la trata laboral a crearla, la interpretación de qué cosa sea servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, la interpretación de eso la tenemos, nos viene dada
afortunadamente y de forma muy útil a nuestros preceptos. Yo creo que la regulación de la OIT es mucho más útil muchas veces que la de Palermo. Nos viene dada en el convenio de 1930 que define el término trabajos forzados y, como nos decía el representante de la OIT ayer, en el protocolo de 2014 que actualiza ese convenio de 1930 y en la recomendación sobre trabajo forzoso número 203 de 2014. Es decir, esos instrumentos internacionales tenemos que podemos y debemos incorporarlos a la interpretación del tipo, y con eso vamos a conseguir muchas veces resultados muy buenos. Porque, si nos fijamos en la definición de trabajo forzado de la OIT, dice que trabajo o servicio es todo trabajo o servicio exigido o impuesto a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente. Eso es lo que dice el artículo 2.1 del convenio. Ahora bien, ese problema del consentimiento y la voluntariedad, sobre esto la propia OIT interpreta que esto significa que trabajo forzado existe si hay tres elementos: la prestación de un trabajo o de un servicio, esto lo tenemos siempre, una amenaza, que puede ser física, psicológica, financiera o de cualquier otro tipo, y la falta de voluntariedad en la asunción del trabajo. Pero esa falta de voluntariedad no solo es la que concurre cuando desde el principio el sujeto se niega a realizar ese trabajo, como ocurre muchas veces en la prostitución forzada, desde el principio se niega. En la trata laboral normalmente la gente se pone a trabajar voluntariamente. ¿Por qué? Pues porque espera que le paguen. Es después, cuando las condiciones empiezan a ponerse cada vez peor y cuando no recibe salario alguno, cuando dice yo me quiero ir y no se puede ir, por la deuda, por las amenazas, por lo que sea. Bueno, a todo eso la OIT lo considera trabajo forzoso. Y el trabajo forzoso no es el de los encadenados en galeras. Trabajo forzoso es no solo aquel a cuya prestación se ha negado la víctima desde el principio, sino también cuando, una vez aceptado el trabajo, la persona no puede dejarlo sin un preaviso razonable, sin un previo pago u otro tipo de prestación. Eso, a falta de otra cosa, como es el caso español, y en todo caso, también para ustedes, es un instrumento muy útil para hacer encajar en la inexistente trata laboral para nosotros los llamados supuestos de trata laboral. Y en todo caso, como criterio interpretativo del tipo, ese concepto de trabajos forzados que proviene de la convención del convenio de 1930 y de las interpretaciones posteriores de la OIT, deben tenerlo en cuenta como criterio interpretativo, y del juego de todos esos instrumentos se obtienen muchas posibilidades. Tienen muchos instrumentos para obtener, para que los casos encajen en lo que denominamos trata laboral. Bien, y esto sería, en principio, lo que yo quería exponer con el PowerPoint. Ahora bien, nos quedan... Me han dicho que tengo hasta y media o demás. Entonces, yo en este punto, no sé si a ustedes les parece bien plantear dudas o cuestiones antes de que cerremos este... Me parece más útil esto que yo siga hablando aquí hasta el final de los tiempos, porque yo puedo seguir hablando mucho. Pero me parece en este punto más útil, por eso había hecho una presentación corta, que intentemos dialogar en una cosa más fluida, si les parece bien. Entonces, yo no sé si preguntas, comentarios o... ¿El qué? Vale. Muy bien. Sí, pero si no, vamos por mi viva voz también, no pasa nada. Mientras recogen más preguntas, tengo aquí una en que me plantean cómo cree que debe ser el tratamiento de la víctima que sube en la estratificación. Este es un grandísimo problema. Que sube en la estratificación de la organización y pasa de ser víctima a ser cómplice, que busca su bienestar personal
ya que no puede salir de la organización. Y también me plantean cuál es la línea en el consentimiento para prostituirse y la explotación sexual. Claro, son las preguntas del millón. Bien, primero, este es uno de los gravísimos problemas que se dan además en la inmensa mayoría de los casos, al menos en explotación sexual. Es menos frecuente en explotación laboral. El tránsito de víctima a victimario, el tránsito de víctima a tratante, bueno, a tratante. En el caso de la prostitución, normalmente la víctima logra salir de la deuda, después de años de prestar servicios, trayendo a otra persona o ejerciendo de lo que llaman controladora. Es decir, ellas normalmente siguen ejerciendo la prostitución, en muchos casos las liberan de la deuda y ejercen de controladoras, de forma que cuando la policía interviene normalmente a las que detienen es a ellas. Y estas personas han sido víctimas. ¿Qué se está haciendo en la práctica? Condenarlas. En España, condenarlas. Lo cual es un tanto delirante. Existe una previsión en el Código Penal español, ustedes también la tienen, en la que se establece la exención de responsabilidad penal para la víctima por los delitos cometidos mientras está siendo tratada. Pero claro, este ya no suele ser el caso. O es muy difícil de probar, porque eso está pensando en supuestos de delitos que se obliga a la víctima a cometer, por ejemplo, tráfico de drogas. Es súper frecuente que los tratantes, en casos de explotación sexual, obliguen a las prostitutas a tener droga y a ofrecérsela a los clientes. ¿Por qué hacen esto? Hacen esto, aparte del negocio, porque así las convierten en autoras de un delito de tráfico de drogas. De forma que, además de las múltiples de los otros instrumentos de coacción que tienen este. Bueno, para eso sí que existe una previsión específica en la ley. De ese delito de tráfico de drogas la eximimos, porque lo prevé el artículo 177 bis en nuestro caso, y ya está. Pero para el otro gran problema, que yo llevo también mucho tiempo demandando, ojo, esto hay que darle un tratamiento específico. Eso, no existe un tratamiento normativo específico y lo que está pasando es que se las está condenando, lo cual es terrible, sin duda. Pero la semana pasada en Barcelona hubo un proceso en el que hay una mafia nigeriana muy potente, arriba no se ha llegado y había una víctima y una acusada. La víctima, pues una muchacha sometida al vudú y tal. La acusada, la controladora, que a su vez había sido víctima de trata, sometida al vudú. Y la propia fiscal me comentaba, si es que esta mujer hasta me da pena acusarla. Claro, era lo único que tenía. Si es que ha tenido una vida horrorosa, pero incluso en su papel. O sea, que, por eso digo que luego cada caso es tan diferente. La realidad esta se las está condenando, sin tomar en consideración todo ese proceso que han estado viviendo. Y esto debería cambiar. Pero había una segunda parte. ¿No? Yo tengo una, Teresa. Sí, pero me preguntaban también por el tema del consentimiento. El tema del consentimiento para prostituirse y demás. Claro, en muchos casos hay consentimiento para prostituirse, en otros no, pero en muchos casos sí que hay consentimiento para prostituirse, pero claro, lo que nadie da el consentimiento normalmente es para ser esclava. Y en todo caso, aunque lo dieran, ese consentimiento es nulo de pleno derecho. Uno no puede consentir en algo que le priva de su dignidad. O sea, esto es lo que yo creo. Y esa es la barrera que convierte la prostitución libremente ejercida. En el libremente ejercida yo pondría también muchas comillas, porque normalmente hay un abuso o hay una situación de vulnerabilidad previa que es lo que aboca a la gente a la prostitución. Pero bueno, dicen que la prostitución de alto standing, hay montones de niñas universitarias en muchos países que ejercen la prostitución porque les da mucho dinero. Bien. Esto no es nuestro problema, quiero decir. Este no es el problema de la trata. Si eso existe y es así, bien, pues será libremente ejercida. En la inmensa mayoría de los casos en los que enfrentamos, y el problema del que tenemos que ocuparnos es cuando esa libertad es muy relativa y aunque la haya en el ejercicio mismo de la prostitución, desde luego en lo que no la hay es en el ejercicio de la prostitución forzada en los términos en que se ejerce, es decir, de la esclavitud sexual. Eso es un poquito así. Doris, perdona. Sí, bueno,
Has señalado en tu conferencia que como criterio interpretativo del tipo se puede utilizar el tema de el convenio de la OIT. Hay sentencias del Tribunal Supremo Español integrando el tipo penal con convenios internacionales. Bueno, esto nosotros lo llamamos control de convencionalidad, así se llama normalmente, pero siempre desde el punto de vista penal tenemos algunas dificultades. Las dificultades es el principio de legalidad. Entonces, ¿cómo ese convenio puede integrarse dentro del ordenamiento jurídico? ¿Cómo lo ha hecho el Tribunal Supremo Español? Si lo ha hecho en alguna oportunidad. No, el Tribunal Supremo Español no lo ha hecho porque, como te digo, es que ni se lo ha planteado, ni el Tribunal Supremo Español ni ninguna audiencia provincial. No hay ninguna sentencia condenatoria a ningún nivel. El tema aquí es, creo que desde el punto de vista del principio de legalidad no plantea ningún problema, sino lo contrario. Esta propuesta, que es una propuesta que hago yo, lo que contribuiría es a dar certeza a esa ley. ¿Por qué? Porque el término trabajos forzados, servidumbre, tal, lo recoge literalmente el tipo penal, tanto el español como el de Costa Rica. Entonces, es simplemente utilizar eso como criterio interpretativo, no para definir lo que la ley no dice, sino para interpretar lo que la ley dice y además lo que la ley dice tomándolo de instrumentos internacionales. Yo creo que esa propuesta que yo hago no plantea ningún problema desde la perspectiva del principio de legalidad, sino todo lo contrario, contribuye a dar certeza con un instrumento internacional de carácter convencional que es lo más parecido a la fuerza de ley. O sea, se integra el tipo penal no con una laguna, sino en la interpretación de un concepto con un instrumento internacional consolidadísimo del que proviene precisamente ese concepto. Entonces, yo creo que problema no plantea ninguno y, al contrario, facilita mucho las cosas y da mucha seguridad jurídica. Es lo que yo creo, pero vamos, mi propuesta de los tribunales no tenemos noticias en este punto, de momento. Otra de las preguntas es ¿cuál es la proporción de denuncias en relación con la cantidad de condenas, ¿no? Denuncias, o sea, las víctimas normalmente no denuncian en estos casos. Las que tenemos, que son de explotación sexual, no tenemos denuncias. Hay investigaciones en las que quien presenta la denuncia normalmente es el propio Ministerio Fiscal. Entonces, si lo que planteamos es entre las diligencias abiertas por la policía o por el Ministerio Fiscal y los casos que finalmente llegan a juicio, pues yo ahora mismo no tengo aquí la estadística concreta, pero hay muchos casos que no llegan a ninguna parte. Es decir, en los números de sentencias por año ya veían que había 2, 5, 7, pero cada año se instruyen cientos de expedientes. Y entonces, o sea, la disparidad entre expedientes iniciados, escritos de acusación y condenas es muy grande. De todas maneras, esos datos sí que figuran en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que se publica cada año. O sea que si les interesan esos datos, se pueden conseguir en internet, fiscalía.es, y en la memoria de la Fiscalía se ofrecen cada año esos datos. Yo ahora mismo no los tengo en la cabeza porque además cada año cambian, pero o si no se los puedo proporcionar. La Fiscalía en esos informes, como ella coordina todo, analiza y compara atestados policiales, expedientes abiertos en la Fiscalía, escritos de acusación y condenas. Y hay, claro, la pirámide, el número va decreciendo de forma muy significativa, pero los números concretos sobre eso no los tengo. Sí. Buenas tardes, doña Teresa. Buenas tardes. En realidad es una pregunta relacionada a la anterior. Es que nosotros tenemos un caso particular y usted ahora lo tocaba y decía que dentro del tipo penal nuestro no tenemos los medios, ¿verdad? Sí. Digamos dentro de la figura básica. Entonces, por ahí hay una resolución de un tribunal de apelación que dijo o trató de complementar el tipo penal nuestro haciendo alusión al protocolo de Palermo. Claro, pero es que ¿de acuerdo? Entonces dijo, vamos a cómo decirlo, se está violando el derecho de defensa de la persona imputada al tener un tipo penal que puede ser no tan completo como el de protocolo de Palermo y por lo tanto entonces la conducta no es trata.
Entonces ahí se aplica un control de convencionalidad muy extraño, digamos que yo no compartiría para nada, porque siento que más bien están desprotegiendo a las víctimas, y si estamos cumpliendo con el principio de legalidad porque se está diciendo cuál es la conducta que se está sancionando, pero sin embargo eso hizo el Tribunal de Apelación, ¿verdad? Bueno, el caso, ¿Cuál sería su punto al respecto, verdad? Que no tenemos nosotros esos medios como parte del tipo penal básico, para decirlo de alguna forma. Claro, lo que pasa que vamos a ver, ahí hay varias cosas. Primero, que uno no tenga un tipo y un tribunal se lo invente es algo radicalmente distinto a lo que yo estoy proponiendo. Es decir, eso en principio es contrario al principio de legalidad. Pero, dicho lo cual, porque un juez como regla general, invocando un convenio internacional, no puede decir, bueno, aquí el tipo dice A, pero como Palermo dice B, pues dice B. Eso es flagrantemente contrario al principio de legalidad y vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Pero en realidad lo que tienen ustedes es un tipo mucho más amplio que el de Palermo. Lo que no puedo llegar a entender es por qué se dice con esto no y con Palermo sí, porque en realidad es al revés. Ustedes lo que tienen es un tipo muchísimo más amplio que Palermo, que como circunstancia agravante prevé los medios de Palermo. Entonces, yo, desde mi desconocimiento del caso, lo que se me ocurre es esto. Primero, que un juez diga, bueno, el 172 dice esto, pero yo como Palermo dice esto, pues digo otra cosa, me parece que no pasa un mínimo control de exigencias del principio de legalidad. Pero no entiendo además por qué se hace eso cuando no había ninguna necesidad de hacerlo, porque su tipo es mucho más amplio en realidad. Creo que es distinto. O sea, yo lo que creo es que tienen que replantearse la tipificación para que funcione. Pero bueno, claro, yo no conozco el caso concreto. Como todo es muy fácil hablar sin saber, ¿no? Pero esas son las dos reflexiones que se me ocurren al respecto. Tengo aquí otra pregunta referida al tráfico ilegal de inmigrantes, trata de personas. Gracias. Tráfico ilegal de inmigrantes versus trata de personas. Retos de la investigación y posición de las víctimas, paso de inmigrante ilegal a víctima de trata. Bien, esta pregunta versa sobre la distinción entre el tráfico de personas y el tráfico de inmigrantes, ¿no? La trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes. En principio, Palermo... Sí, estos son los que ya he visto. En principio, la Convención de Naciones Unidas y Palermo, aparentemente la distinción está muy clara. Bueno, hay muchos supuestos de distinción. En el tráfico ilegal de inmigrantes, obviamente, tiene que haber paso de fronteras. En la trata ya hemos dicho que no. En la trata puede ser trata interna. Una persona la pueden traer de Guanacaste a San José y ser tratada. Y es un caso de trata, no hace falta traspaso de fronteras. La otra gran diferencia entre trata y tráfico de inmigrantes es que en el tráfico de inmigrantes el acuerdo... En el tráfico de inmigrantes normalmente hay consentimiento en el traslado a cambio de dinero, y una vez que se consigue el traslado al lugar de origen, allí se acaba el asunto. No hay ninguna finalidad posterior. Eso es lo que radicalmente diferencia el tráfico de inmigrantes y la trata. En el tráfico de inmigrantes todo el proceso, el fin del proceso no es pasar una frontera, el fin del proceso es la explotación. Entonces, conceptualmente es muy diferente una cosa de otra. Dicho lo cual, las mafias del tráfico de inmigrantes se han pasado a la trata y las víctimas, muchos inmigrantes ilegales acaban siendo tratados, igual que muchos refugiados y demás. O sea, la realidad luego es mucho más compleja. Pero conceptualmente son dos cosas completamente distintas. Tráfico de inmigrantes son mafias más o menos organizadas que se dedican a, previo pago de dinero, hacer a una persona que ilegalmente traspase una frontera y llegue a un país con requisitos migratorios X que no cumple. Y en el caso de la trata, el paso de frontera no es necesario, y además, en el caso de la trata, el paso de frontera no tiene ningún peso específico. El traslado en sí no es nada, sino, no es el fin del proceso, sino que el fin del proceso es la explotación. Eso sería un poco el dibujo de las diferencias. No sé si contesto a todo lo que me habían preguntado o no.
Abordaje de la trata como delito de lesa humanidad por parte de los tribunales penales internacionales, Corte Penal Internacional y tribunales ad hoc. Bueno, tribunales ad hoc no creo que haya nada sobre trata, puesto que de esto se ha empezado a hablar muy recientemente. La Corte Penal Internacional, si yo no recuerdo mal, sí que prevé la trata de seres humanos, pero no estoy segura, entre los delitos de lesa humanidad, entre los delitos que puede perseguir la Corte, pero de lo que sí no me cabe ninguna duda es de que la trata es un supuesto en el que rige la justicia universal, con lo cual, y debe regir, y es muy importante que rija, excepto en la última reforma del derecho penal español en que han destrozado la justicia universal y ya no existe, porque como se exige siempre un vínculo en la víctima o en el autor de nacionalidad, pues, pero en un principio de justicia universal tomado en serio, la trata en principio debería estar entre el catálogo de delitos susceptibles de justicia universal y por tanto poder perseguir allí donde se detecte, donde se logre detener al tratante para evitar la extradición y allí donde podamos detectar a la víctima. Y lo más útil desde el punto de vista práctico sería procesar donde podamos haber detenido al tratante, al autor, porque nos evitamos el problema de la extradición. Y la víctima puede declarar por videoconferencia desde donde esté. Esto sería un poquillo así, en trazo grueso, lo que se me ocurre sobre este tema. Más cosas. Uy, qué de cosas. ¿Qué se espera o cuál es la expectativa del dictamen social en casos de trata, explotación sexual y laboral? El dictamen social me imagino que se refieren al dictamen de los asistentes sociales que asisten a las víctimas. Me imagino que se refieren a esto, ¿no? Bueno, este tipo de dictámenes, al menos en el proceso español, están teniendo muchísimo peso, porque como les decía, en el esquema con el que nos estamos moviendo, son las ONGs y las trabajadoras sociales de las ONGs las primeras personas que tienen contacto con la víctima y las que van a poner en marcha todo ese primer mecanismo de actuación con la víctima. Entonces, estas personas normalmente van a comparecer luego en el acto del juicio a declarar, con lo cual ya tenemos otra testifical y una testifical además a la que los jueces dan muchísimo valor. Si a lo que se espera, o sea, en el plano procesal, digamos, se espera de estas personas que sean posteriormente testigos, su prueba testifical. Y esa prueba testifical tiene mucho peso. ¿Qué se espera? Se espera que colaboren en la detección, y lo hacen, con muy buenos instrumentos y muy buenos resultados. Se espera, por supuesto, que colaboren en ese proceso de restablecimiento de la persona, junto con psicólogos y con médicos y demás. Y no sé muy bien qué más se puede esperar, pero se espera mucho. Es muy importante esa acción en el primer momento de los que nosotros llamamos trabajadores sociales y también de los psicólogos. ¿Cómo aplican el concurso de delitos en caso de explotación laboral y trata con fines de explotación laboral? Claro, nosotros es que no tenemos trata con fines de explotación laboral, ya se lo he explicado. Entonces, y en esos casos no se da lugar a que haya concurso de delitos. Si realmente, teóricamente, la trata es la trata y lo que se aplicaría si hubiera concurso sería el concurso ideal. Es decir, si además hay otros delitos, pues los otros en concurso ideal. Pero en el caso nuestro de la trata laboral es que como está tan mal tipificado, pues difícilmente se va a poder a producir ese problema concursal. Pero la solución, si no, sería el concurso ideal de delitos, desde luego. En la medida en que la trata, como les decía, no es un delito de resultado, es ese proceso para ser tratado, y si además se da la explotación, claro, se da un plus importante que hay que tener en cuenta, efectos punitivos. ¿Considera usted que deberían los fiscales, al momento de iniciar el debate, exponer a las personas juzgadoras la teoría del caso, aspectos de lograr orientar a los jueces sobre el fenómeno de la trata? No entiendo muy bien esta pregunta. ¿Considera que los fiscales deberían, al iniciar el debate, exponer al juez, entiendo, la teoría del caso, o sea, la teoría sobre la trata, o sea, contextualizar el caso y demás? Mi percepción personal, con cuidado.
mi percepción personal, se puede hacer, pero muy al caso. Porque de lo contrario, y esto ya es una pura aproximación psicológica, a los jueces en general les gusta muy poco que les den lecciones. Entonces, aunque las necesiten, que un fiscal le diga, mire señor juez, le voy a explicar a usted, como usted no sabe, le voy a explicar a usted lo que es la trata, el protocolo de Palermo y tal. Hombre, yo eso no lo haría. Pero por practicidad pura y dura, ¿no? Así como que no quiere la cosa, subrepticiamente se puede hacer. Lo que sí yo sé es que los jueces lo están haciendo en las sentencias. En las sentencias, en las primeras sentencias, sobre todo las que pretenden ser leading case, ahí sí que los jueces se están explayando a gusto. Pero que el fiscal le diga, le dé una lección de teoría general de delito de trata al juez, yo lo recomiendo poco, la verdad. Pero se puede hacer de forma más sutil, se puede hacer. Aquí dice, muy bien la frase respecto de las sentencias, frustración hay que medirla y vamos avanzando. Sí, yo sinceramente lo creo, que se hacen cosas y que hay que medir la frustración respecto del número de sentencias. ¿Cuál ha sido, según su experiencia y en razón del planteamiento hecho relacionado al trabajo de los casos de trata, la reacción en cuanto a condenas de los representantes de la judicatura? A ver, o no leo bien o no entiendo bien. ¿Cuál ha sido, en su experiencia y en razón del planteamiento hecho relacionado al trabajo de los casos de trata? Con prueba indiciaria, claro, es que me faltaba la clave. Trata con prueba indiciaria, la reacción en cuanto a... Bien. Al principio, ya les digo, a fecha de hoy, la idea es o tengo el testimonio de la víctima en el juicio o no tengo caso. Poco a poco hemos ido pasando a, bueno, ya no me hace falta el testimonio de la víctima en el acto del juicio, me conformo con la prueba preconstituida o con la videoconferencia. Esto ya ha sido un gran avance. Y lo de la prueba indiciaria, pues estamos en ello. Pero claro, me parece tan absurdo que aquí no se pueda condenar con prueba indiciaria, cuando las condenas por terrorismo se basan todas en prueba indiciaria, todas. Sobre todo con los tipos de... En España tenemos una amplia experiencia de terrorismo y unos tipos de terrorismo absolutamente amplísimos. Y además las condenas se basan todas en prueba indiciaria. Entonces, y montones de condenas por asesinato basadas en prueba indiciaria. Entonces, ¿por qué aquí no? Yo es que la verdad es que no lo logro comprender. Con lo cual creo que eso llegaremos en breve a... También hacen falta buenos abogados que lo pongan sobre la mesa. También se está dando ahora formación a los abogados. Pues esto hace falta ponerlo sobre la mesa. La Fiscalía también lo articule, es decir, al juez también tenemos que darle las cosas hechas. Yo creo que un buen panorama indiciario y una buena argumentación respecto de por qué esos indicios pueden llevar a la consideración del hecho como probado no tendría por qué plantear reticencias en la judicatura. A ver, dos más. And the winner is... se habla de abordaje y detección de la víctima, pero se podría implementar para mitigar o prevenir la trata y tráfico. ¿Qué se podría implementar para prevenirlo? ¿Y qué hay que mejorar en Costa Rica? Bueno, sobre lo que hay que mejorar en Costa Rica, algunas de las cosas ya les he ido diciendo. ¿Y qué hay que hacer para prevenir? Esa es la parte que no les he contado. Pero si me pongo a hablar de eso, sí que estamos aquí hasta mañana. Para prevenir la trata de verdad. Eso lo tenía en mente. Lo que me plantea es, estamos hablando todo el tiempo del abordaje del delito, de condenar, de proteger a la víctima y tal, y todo esto es muy bonito, pero ¿y para prevenir qué? Es un poco el sentido de la pregunta. Pues me alegro de que me haga esa pregunta, porque en realidad... Yo creo que esto pasa siempre con el derecho penal. El derecho penal soluciona bastante poco. El derecho penal interviene ya siempre tarde, cuando ya se ha producido el delito, y bueno, y hace lo que puede, pero lo que puede hacer el derecho penal. Y desde luego, por eso yo en el planteamiento de la ponencia decía derecho penal y más allá. Desde luego, esto no se soluciona solo con derecho penal. Bueno, creo que el derecho penal no soluciona nada más que casos concretos. Es decir, el derecho penal es imprescindible para
detener a los tratantes, liberar a las víctimas y poner en marcha los mecanismos de protección y demás. Pero el problema detrás, el derecho penal no tiene ninguna capacidad para abordarlo. Y es que el problema que hay detrás de todo esto es muy, 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 muy grande y muy serio. El problema que hay detrás de esto es el papel que la trata tiene hoy día en nuestras economías, en nuestro sistema productivo. El papel de la trata como un negocio multibillonario, como les decía el otro día, un negocio ilegal, que es hasta ahora de lo único que hablamos, pero con una conexión muy fuerte con los negocios legales. Es decir, la explotación del ser humano, convertir a la gente en producto, se hace con una finalidad económica, con la de conseguir ingresos. Y eso ocurre no solo en el ámbito de los negocios ilegales, o sea, la trata en sí misma es un negocio. Los tratantes se llevan mucho dinero por eso, por comerciar con seres humanos. Pero, como les decía, al margen de eso están los explotadores, que normalmente no son los tratantes, no coinciden. Y los explotadores no son las mafias ilegales del narcotráfico o de la trata de personas. Los explotadores, sobre todo en el ámbito general laboral, pero también en el sexual, los dueños de los burdeles en España, aunque no se llamen dueños de burdeles a sí mismos, sino dueños de salones de masaje, son empresarios, o sea, son personas que se mueven en la economía legal. Y ahí es donde, en mi opinión, tenemos que actuar para de verdad prevenir esto. En el mundo de la economía legal, en el mundo de los negocios, en el papel que juega la trata en los sectores productivos claves en los que se produce. La construcción, la agricultura, el textil, el mundo de la moda, etcétera, etcétera. Y para eso es fundamental plantearse, como les decía, y no he podido desarrollar este tema, tengo un proyecto de investigación sobre esto, plantearse la necesidad de crear mínimos de explotación contraria a la dignidad internacionales, porque ahora mismo el gran problema de cuando esto que se está empezando a destapar, sobre todo en Estados Unidos empezó, pero hay en toda América, Centro y Sudamérica también hay un movimiento muy fuerte que bajo el amparo de Business and Human Rights denuncia sistemáticamente las vulneraciones de derechos humanos en el mundo de los negocios y en el mundo de la empresa. Y aprovechando esa infraestructura, se han empezado a actuar sobre la trata, la denominada trata laboral. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que aquí no podemos hablarles, a las empresas no podemos hablarles el lenguaje buenista de los derechos humanos. Es verdad que las víctimas y tal, pero esto a las grandes multinacionales les da bastante lo mismo. Hay que hablar lenguaje de negocios, es decir, hay que hablar en términos económicos, creo, y no solo en términos de derecho penal. Por otra parte, es imprescindible crear ese estándar mínimo de explotación, porque si no lo que se hace es deslocalizar la producción. Es decir, usted me pone aquí reglas laborales severas y me dice que esto es explotación laboral, bueno, pues me voy a Bangladesh, donde las leyes laborales son otras, o me voy a China, donde las leyes laborales son otras. Mientras no haya ese estándar mínimo de explotación con carácter internacional, lo que hacen las empresas es deslocalizar la producción, y la trata se produce no en el país donde la empresa funciona legalmente, sino en las cadenas de producción que acaban siempre en terceros países donde no hay reglas para el mercado laboral. Entonces, para abordar el gran problema, tenemos que abordar el sistema económico en el que nos estamos moviendo, cosa que ya sé que no es fácil, pero me preguntan, digo lo que pienso. Y en qué medida ese sistema económico, igual que pasó en su momento con la esclavitud del siglo XIX, no es que tuviera sobre todo un componente racista, religioso ni nada de eso. La esclavitud del siglo XIX tenía un componente económico clarísimo. Los esclavos eran fuerza de trabajo gratuita y esto levantó el sistema capitalista, ¿es así? Entonces, ese mismo trabajo esclavo, remodelado en versión siglo XXI, juega un papel clave en la economía. ¿Por qué de repente todas las camisetas se fabrican en China o en Bangladesh?
¿Por qué de repente todas las empresas europeas han deslocalizado su producción y se produce todo en el sudeste asiático? Porque producen sin costes laborales o a un nivel de costes laborales ridículo. Eso sí, actúan legalmente. Esto es como cuando evaden impuestos. Es legal. Es legal, pero usted está haciendo trampa. Entonces, y eso hay que levantarlo. Y hay que levantarlo no solo vía derecho penal, que sirve para bastante poco, sino, insisto, que yo creo, y estas son ideas que tengo todavía que desarrollar, que hay que hablar el mundo de los negocios, hay que hablar de dinero. Entonces, las empresas cambiarán de actitud cuando se sientan perjudicadas o amenazadas en su cuenta de resultados. Y las empresas normalmente tienen una marca que defender. Y si esa marca se ve implicada en casos de tráfico de personas, esto es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. La gente va a dejar de comprarle esas maravillosas camisetas o ese café tan maravilloso, demás. Pues creo que este es el lenguaje preventivo que hay que hablar con las multinacionales, la verdad, y no el de los derechos humanos. ¿Qué es? O sea, que no es que yo no me crea que esto es un problema de derechos humanos, es. Pero si yo a una gran multinacional le voy contando un tema de derechos humanos, me va a dar un café con unas pastas, eso es lo que va a pasar. Va a ser absolutamente irrelevante, no voy a conseguir nada. Pero bueno, este es un proyecto mucho más grande en el que yo llevo trabajando un tiempo que tengo muy desarrollado, pero nos llevaría muy lejos. Y tengo una última pregunta por aquí. Si un capturador viola a una niña dentro de la organización, el líder criminal podrían considerarlo también por esa violación, basándonos en la teoría de Roxin del condominio funcional del hecho, partiendo de que la violación sería un delito de propia mano. Yo creo que no, sinceramente. Lo que me preguntan es que si un miembro de la organización viola a una niña, a una víctima, entiendo, podría considerarse al jefe coautor por el dominio funcional de Roxin. Bueno, yo la teoría del dominio funcional de Roxin no la comparto mucho, creo que viola el principio de legalidad, pero sobre todo es que la violación es un delito de propia mano, donde el jefe de la banda, sinceramente, no pinta nada. Y en la realidad, además, las violaciones se dan no porque lo mande el jefe de la banda. Hay ocasiones en que sí, para iniciarlas, esto se dice, tú viólala. Pero en cuyo caso sería inductor, no coautor, en mi opinión. Bien, y con esto creo que tal vez tenemos que acabar para dejar paso al acto de clausura, me parece.